Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergiremos en un chismorreo jugoso, un drama que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a hablar sobre Burak y Neslihan. Sí, esos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones telenoveleros. Vamos a destapar el misterio detrás de su supuesto distanciamiento. Boom. ¿Por qué Burak y Neslihan ya no se hablan? El drama turco revelado. Antes de empezar a desenredar este embrollo, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. No se arrepentirán. Bien, entremos en materia. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que se convirtieron en sinónimo de éxito arrollador gracias a la telenovela Karasevda. La química en pantalla entre Kemal y Nihan era palpable, una conexión que traspasaba la pantalla y enamoró a millones alrededor del mundo. Pero, ¿qué pasó detrás de cámaras? ¿Por qué ese vínculo aparentemente indestructible se rompió? Durante el rodaje de Karasevda, los rumores de una tensa relación entre Burak y Neslihan comenzaron a circular con fuerza. Aunque ambos son actores talentosos y profesionales, las fuentes cercanas a la producción hablaban de roces, desacuerdos y una creciente distancia entre ellos. Los chismes se intensificaron cuando se notó que apenas interactuaban fuera del set, y las entrevistas conjuntas se volvieron cada vez más escasas y formales. Una de las teorías más populares que se manejaron fue la de los celos profesionales. Karasevda catapultó a ambos actores a la fama internacional, pero algunos argumentaron que Neslihan, gracias a su interpretación visceral y emotiva, recibió una mayor atención y reconocimiento por parte de la crítica y el público. Esta supuesta disparidad en la popularidad pudo haber generado cierta tensión entre ellos. No olvidemos que en el mundo del espectáculo la competencia es feroz, y a veces incluso las amistades más sólidas pueden verse afectadas. La lucha por los contratos, los roles principales y la codiciada portada de revistas de renombre es una constante. En un ambiente donde la imagen lo es todo, el ego puede convertirse en un arma de doble filo, y la envidia, en un veneno silencioso. Otro factor que se rumoreó con insistencia fue la influencia de sus respectivas parejas. Burak estaba comprometido y luego casado con Fariye Evcen, también una actriz turca muy famosa y con una fuerte personalidad. Neslihan, por su parte, estaba casada con Kadir Doğulu, otro actor reconocido y con una presencia influyente en la industria. Se especuló que Fariye y Kadir no se llevaban bien entre ellos, y que sus diferencias se transmitieron, inevitablemente, a Burak y Neslihan. Los celos y la desconfianza alimentados por los medios de comunicación y los fans, podrían haber contribuido a crear un ambiente hostil entre las dos parejas. La prensa del corazón turca, conocida por su voracidad y su afán de encontrar el más mínimo detalle escandaloso, no tardó en hacerse eco de estos rumores, publicando fotografías comprometedoras e interpretaciones maliciosas de gestos y miradas. Las redes sociales, convertidas en el campo de batalla predilecto de los fans, se inundaron de comentarios enfrentados, acusaciones y defensas apasionadas de cada uno de los bandos. La situación se volvió tan tóxica que en cierto momento se llegó a especular con la posibilidad de que los propios actores hubieran solicitado a sus representantes legales que tomaran medidas para proteger su imagen y su privacidad. Además, hay que considerar la presión constante a la que estaban sometidos. Karasevda era un fenómeno global y Burak y Neslihan se convirtieron en figuras públicas omnipresentes. La intensa agenda de trabajo, las largas jornadas de rodaje, las constantes entrevistas y los eventos promocionales pudieron haberles pasado factura. El estrés y el cansancio acumulados, sumados a las presiones externas, podrían haber provocado fricciones y malentendidos entre ellos. Imagínense el ritmo frenético de grabación, con escenas que requerían una gran intensidad emocional y física. Sumen a eso las exigencias de los directores, los productores y los guionistas, que buscaban la perfección en cada toma. Y no olvidemos la presión de los fans, que esperaban con ansias cada nuevo episodio y que no dudaban en expresar su opinión en las redes sociales, a menudo de forma implacable. En este contexto, es fácil entender que la convivencia diaria se convirtiera en un desafío constante y que cualquier pequeño roce pudiera escalar rápidamente. No podemos descartar tampoco las diferencias de personalidad. Burak es conocido por ser un hombre reservado y discreto, mientras que Neslihan es percibida como una persona más extrovertida y espontánea.
Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber dificultado la comunicación y la conexión entre ellos. A veces simplemente las personas no congenian, por más talentosas y exitosas que sean. La química en pantalla no siempre se traduce en una buena relación fuera del set. De hecho, en muchas ocasiones, la necesidad de crear una ilusión convincente obliga a los actores a establecer una distancia prudente, para evitar que sus sentimientos personales interfieran con su trabajo. En el caso de Burak y Neslihan, es posible que sus diferentes estilos de vida y sus prioridades personales hayan contribuido a crear una barrera invisible entre ellos. Después de la finalización de Kara Sevda, Burak y Neslihan tomaron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. De hecho, rara vez se les ve coincidir en eventos públicos, y sus interacciones en redes sociales son prácticamente inexistentes. Esta ausencia de contacto alimentó aún más los rumores de su distanciamiento y confirmó para muchos que la relación entre ellos se había deteriorado irreparablemente. La industria del entretenimiento turco, como cualquier otra, está llena de proyectos que nacen y mueren. Es común que los actores que han trabajado juntos en una serie o película se separen al finalizar el proyecto para enfocarse en nuevas oportunidades. Sin embargo, en el caso de Burak y Neslihan, la falta de contacto posterior a Kara Sevda fue interpretada como una confirmación de los rumores de enemistad. La ausencia de felicitaciones públicas por sus respectivos logros profesionales, la falta de comentarios en sus publicaciones en redes sociales y la ausencia de fotografías juntos en eventos públicos fueron interpretados como señales inequívocas de que algo no iba bien entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y fuentes no confirmadas. Ni Burak ni Neslihan han hablado públicamente sobre su relación, y han mantenido un silencio prudente y respetuoso al respecto. Es posible que la realidad sea mucho más sencilla y menos dramática de lo que imaginamos. Tal vez simplemente decidieron seguir adelante con sus vidas y enfocarse en sus propios proyectos, sin que haya habido una ruptura conflictiva de por medio. El silencio, en muchas ocasiones, es la mejor respuesta. Los actores, al ser figuras públicas, están constantemente expuestos al escrutinio público y a la interpretación de sus palabras y acciones. Es comprensible que en situaciones delicadas como esta, prefieran mantener un perfil bajo y evitar alimentar los rumores. El silencio de Burak y Neslihan, lejos de confirmar la existencia de un conflicto, podría ser una muestra de madurez y profesionalismo. También es fundamental tener en cuenta el papel de los medios de comunicación y los fans en la creación y perpetuación de este drama. Los chismes, las especulaciones y las interpretaciones exageradas de las interacciones entre Burak y Neslihan han contribuido a inflar la narrativa de su supuesto distanciamiento. A veces olvidamos que los actores son seres humanos con vidas privadas, y que tienen derecho a mantener su intimidad lejos del escrutinio público. La maquinaria mediática alimentada por la curiosidad insaciable de los fans, a menudo se encarga de crear dramas donde no los hay. Las interpretaciones sesgadas de gestos y miradas, las especulaciones sobre sus relaciones personales y las comparaciones constantes entre sus logros profesionales contribuyen a crear un ambiente de tensión y confrontación que, en muchos casos, no se corresponde con la realidad. En definitiva, la verdad sobre la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. Las razones detrás de su supuesto distanciamiento pueden ser múltiples y complejas, y es probable que nunca lleguemos a conocer la historia completa. Lo que sí es cierto es que su química en pantalla en Kara Sevda fue innegable, y que su talento y profesionalismo contribuyeron al éxito arrollador de la telenovela. La magia que lograron transmitir como Kemal y Nihan permanecerá para siempre en la memoria de los fans, independientemente de lo que haya ocurrido detrás de las cámaras. La capacidad de crear una conexión emocional tan fuerte con el público es un testimonio de su talento y de su dedicación a su trabajo. Ahora bien, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Creo que es importante no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones, y tratar de mantener una perspectiva objetiva y equilibrada. Es posible que Burak y Neslihan hayan tenido diferencias o desacuerdos en algún momento, pero también es posible que su relación haya sido simplemente una amistad profesional que se desvaneció con el tiempo. No podemos juzgar ni condenar a nadie basándonos en rumores y suposiciones. Debemos recordar que los actores son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus acciones.
Lo importante es recordar que Burak y Neslihan son dos actores talentosos y exitosos, y que merecen nuestro respeto y admiración por su trabajo. Deberíamos enfocarnos en disfrutar de sus actuaciones y apoyar sus proyectos, en lugar de alimentar el drama y el chisme. Su talento y su profesionalismo son los que realmente importan, y son los que debemos valorar. Y hablando de apoyar sus proyectos, los invito a seguir de cerca la carrera de ambos actores. Burak ha protagonizado varias telenovelas y películas exitosas, y sigue siendo uno de los actores más populares y cotizados de Turquía. Su carisma, su talento y su dedicación lo han convertido en un ícono de la televisión turca. Neslihan, por su parte, también ha participado en proyectos interesantes y prometedores, y ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Su capacidad para transmitir emociones y su compromiso con sus personajes la han convertido en una de las actrices más respetadas de su generación. En resumen, el misterio detrás del distanciamiento entre Burak y Neslihan es complejo y lleno de especulaciones. Los celos profesionales, la influencia de sus parejas, las presiones del éxito y las diferencias de personalidad podrían haber contribuido a crear un ambiente tenso entre ellos. Sin embargo, la verdad sigue siendo desconocida y es importante recordar que ambos actores merecen respeto y admiración por su trabajo. Su legado en Kara Sevda permanecerá para siempre en la memoria de los fans, y su talento seguirá brillando en futuros proyectos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de chisme sobre Burak y Neslihan. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en rumores y especulaciones, y que la verdad puede ser mucho más simple y menos dramática. La vida de los famosos está llena de misterios y contradicciones, y es importante recordar que no siempre podemos creer todo lo que vemos o leemos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este drama? ¿Creen que Burak y Neslihan realmente se distanciaron? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate constructivo sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se crean todo lo que leen. Hasta la próxima.